hoy Héctor Saint-Pierre nos va a hablar sobre una reflexión estratégica sobre el Atlántico Sur, más allá de las Malvinas. Muchas gracias. Como decía la madre del doctor Garay, primero hay que agradecer. Yo quería agradecer mucho la posibilidad de estar por segunda vez aquí, en Río Grande, en un seminario tan interesante, tan importante para todos nosotros, donde aprendemos bastante. Lo que yo quería hablar no es estrictamente un trabajo científico, sino un trabajo entre lo científico y lo propositivo, porque lo estratégico siempre se establece un poco en ese ámbito de la proposición, es decir, del proyecto para futuro. Básicamente montado encima de la idea de la política externa, básicamente argentina, ya que el problema de las Malvinas es en principio un problema específicamente argentino, y que tal vez por la lógica propia de la política externa argentina se mantiene en el ámbito de la nacionalidad argentina. En principio daría un panorama global que ya fue bastante comentado aquí por los expositores anteriores, más en principio una cierta fatiga, un cierto cansancio, un cierto descrédito de las organizaciones internacionales, como decía el profesor Boris, el derecho internacional, un derecho internacional desacreditado, y desacreditado justamente por una hiperpotencia que no adhiere a esa normatividad jurídica internacional. Es decir, hay potencias que, como no es un derecho vinculante, sino que es un derecho voluntario, es un sistema al cual se entra, no se entra, y se entra, no se entra voluntariamente, las potencias que tienen condiciones de definir por la fuerza no adhieren a ese sistema internacional. Entonces hago una cierta cansancio de esas organizaciones internacionales, justamente por la falta de una estructura jurídica para hacer valer los derechos internacionales. Una consolidación de las relaciones de interdependencia recíproca entre los países, es decir, cada vez es más difícil separar a los países en cuanto consumidores, compradores y muchas veces productores. En diferentes países del mismo producto hay una dependencia de las economías nacionales de esa relación internacional. Hay una emergencia de nuevos actores internacionales, no apenas países, más grupos de países que se tornan foros que tienen alguna incidencia o tratan de incidir sobre la política internacional. Es decir, si todos los países tienen política externa, no todos los países interfieren en la política internacional. La política internacional es definida por aquellos que tienen condiciones de dictar las reglas de esa política internacional. Pero a partir de la participación en grupos, en esos foros, los países adquieren cierta envergadura, cierta densidad como para comenzar a incidir. Uno de los casos es Brasil, que no tiene una capacidad militar o un poder duro, como se estaba hablando hoy, como para tener una incidencia en las discusiones de seguridad internacional. Y, como decía hoy a la mañana Alfredo, Brasil y Turquía consiguieron una negociación en Irán que antecedió por 3 años la resolución que salió ahora y que están conmemorada. Tal vez hasta hubiese sido mejor aquella negociación. Ver que 2 países emergentes como Turquía y Brasil consiguen hacer una negociación de seguridad internacional, tal vez la más importante en aquel momento histórico, no era admisible por la hiperpotencia. Es decir, la posibilidad de que potencias emergentes negocien lo que no puede negociar la hiperpotencia es darle lugar como global player a otros países y disputar, por tanto, el ambiente internacional. Hay un rediseño de las relaciones de fuerza. Yo no concuerdo con la idea de monopolaridad. Me parece que monopolaridad es un concepto vacío, que no tiene ningún sentido, ni estratégico, ni conceptual, ni filosófico, ninguno. Pero acabó de hecho la bipolaridad, que es el máximo de condensación de fuerzas, como diría Raymond Aron,
en casos muy específicos, muy raros. Y aún hay una búsqueda por el rediseño de la polaridad que pueda emerger de ese nuevo sistema. Hay un aumento de influencia de los foros multilaterales con cierta pendularidad. En realidad un cierto desgaste de la participación unilateral de la hiperpotencia. Hasta las propias victorias militares no consiguen se transformar en victorias políticas. Después de la Segunda Guerra, la hiperpotencia, a pesar de haber estado en todas las guerras, no ganó ninguna guerra. Lo que deja claro que si los Estados Unidos tienen condiciones de defender sus intereses en todo el globo, no tiene la capacidad de imponer sus intereses en todo el globo. Es decir, donde hay como decía, de la disuasión, a veces la disuasión, yo conozco un nuevo tipo de disuasión que es la disuasión por la resistencia, es decir, donde no se agota el material o la voluntad de resistir apenas para impedir que las tropas extranjeras entren, sino que se reserva la fuerza para una vez que el enemigo está en el propio territorio, desgastarlo, es decir, puede entrar pero no va a administrar. Mostrar esa voluntad también tiene un efecto disuasorio. Basta ver la OTAN en Afganistán o propios Estados Unidos en Irak, donde a pesar de lograr algunas victorias militares, no se consolida, no refleja como victorias políticas. Y la guerra en realidad es la realización de la voluntad política al derrotado. Y para aplicar la voluntad política al derrotado tiene que haber paz. O sea que mientras hay resistencia no hay paz y el invasor no tiene cómo defender su voluntad. Esos son los reiterados fracasos de las intervenciones armadas y también hubo muchos fracasos de las misiones de paz de las organizaciones internacionales, que hubo un cierto repliegue justamente por el cansancio de esos fracasos internacionales de las misiones de paz, hasta la MINUSTAH, que fue una de las pocas misiones más o menos exitosas de la ONU. Hay un aparente resurgimiento de valores neocoloniales por algunos países europeos, por lo menos hay algunos autores que leen así la precipitación de Francia en Libia, en Mali, en fin, daría la impresión de que hay un estremecimiento, tal vez por las propias crisis internas de esos países, de una nostalgia colonial. Y este tal vez es el punto más importante del panorama internacional, que es el retorno de China como una preocupación estratégica de los Estados Unidos. Y digo retorno porque antes del 11 de septiembre, como ustedes deben recordar, cuando se estaba discutiendo la proyección estratégica de los Estados Unidos, el objetivo estratégico era China, donde hubo inclusive algunos altercados, aquel avión espión que cayó en las islas, en fin, todo estaba dispuesto como para enfrentar una proyección estratégica contra China, y ahí hubo 10 años de desvío estratégico atrás de Osama Bin Laden por el mundo. Pero aparentemente retorna esa hipótesis de conflicto, es decir, China aparece como un gran jugador internacional, económico, financiero, militar, construyendo infraestructura en África, construyendo infraestructura en varios países. Hoy aparece, bueno, eso va a ser en el próximo slide, pero aparece China y Rusia como proveedores de mercados en general, pero también de armamento. Hay un aprovisionamiento de armamento en América Latina, particularmente América del Sur, por parte de China y de Rusia. La situación regional, hay una consolidación, no sé si consolidación, pero por lo menos una permanencia de la UNASUR. Dentro de la UNASUR, un Consejo de Defensa Sudamericano que, a pesar de todas las críticas, es uno de los consejos que más funciona. Él y el de Salud tal vez sean los dos consejos que más están funcionando. No tiene gran destaque, pero hay una serie
de definiciones, de búsqueda, ya hay una transparencia de gastos con muchísimos problemas. Muchos de los gastos los países no quieren, lo mandan para el Consejo, pero no permiten publicarlo, que era uno de los compromisos del Consejo, era publicar los gastos de defensa. Pero bueno, ese Consejo está funcionando y podría funcionar mucho más llegado el caso. Hay una presencia militar extrarregional. Para el caso de Brasil en particular, la peor hipótesis es la presencia de tropas extrarregionales en su zona de influencia. Esa es la peor hipótesis para Brasil. Sean asesores norteamericanos en Colombia, sean los ingleses en las Malvinas, sea una reactivación de la Cuarta Flota, todo eso incomoda, digamos, a la proyección estratégica o a la política externa brasilera. Hay una percepción del Atlántico Sur, ya hablaron bastante de los recursos naturales, pero el Atlántico Sur se muestra como una fuente de recursos naturales importantes, una reserva de recursos naturales, y por tanto también de codicia internacional. Y justamente por ello, una preocupación estratégica para toda la región. También el Atlántico Sur es una vía de tránsito comercial y de commodities de y para China. Es decir, China tiene casi el 80% de su comercio por el Atlántico Sur. Hay un crecimiento de las economías de los países africanos. Del 2008, cuando toda Europa está cayendo en sus índices de crecimiento, algunos por debajo del cero, con gran nivel de desempleo, África está creciendo a niveles de 8,5% hace una década. Y nosotros estamos más cerca de Angola que de Washington. Y parece otro mundo, África. No estamos pensando en África. Y justamente ese es el último punto de este aspecto, que son las bajas relaciones diplomáticas entre América del Sur y África. Estamos de espaldas a África, a pesar de que compartimos el Atlántico Sur, y la existencia de piratería en algunas partes de ese Atlántico. La situación de Argentina. Disculpen que me metan en... Bueno, yo tengo la doble nacionalidad, así que puedo hablar más o menos tranquilo. Pero no me gusta porque la verdad que no es mi especialidad la política externa argentina. Pero la situación de Argentina con relación a las Malvinas es una desproporción de fuerzas incalculable. No hay ninguna posibilidad de una pretensión militar de la Argentina contra ni de la Argentina ni de varios grupos, de varios países sudamericanos. Inglaterra tiene una capacidad disuasoria, como diría el doctor Garay, en las Malvinas, capaz de disuadir a América del Sur. Por lo cual, a veces me da la sospecha de que esa fuerza no está ahí para disuadir a la Argentina, sino preparando futuros conflictos que puedan surgir en ese ambiente del Atlántico Sur. Una declaración sobre el carácter puramente diplomático de la reclamación argentina, lo cual es correcto, está bien. Ante la imposibilidad de cualquier otro camino para negociar las Malvinas, la vía diplomática es la correcta y es la que se pronuncia Argentina en ese. Pero en un discurso tal vez exclusivamente soberanista o demasiado enfatizado las características de soberanía sobre las islas. Un uso retórico de esa soberanía para el ambiente doméstico. En general diría que muchas de las cuestiones de política externa de la Argentina se manejan en función de las cuestiones de política doméstica, lo que le da a la política externa una cierta pendularidad que dificulta a sus vecinos tener relaciones más o menos duraderas y poder proyectar una política externa, no digo la misma política externa, pero políticas externas combinadas a largo plazo, lo que se podría llamar políticas de Estado. La política externa argentina es muy variable, de un humor variable que dificulta la comprensión de sus vecinos.
Una percepción malvinocéntrica do Atlántico Sur, es decir, como si el Atlántico Sur fuese apenas el problema de las Malvinas, que es un problema que tiene que mantener la reivindicación, etcétera, etcétera. Pero el Atlántico Sur es más que las Malvinas. Justamente la búsqueda apenas de las Malvinas bloquea la negociación con las Malvinas, la negociación está bloqueada, difícilmente se abra una negociación para discutir soberanía de las Malvinas, difícilmente se abra, pero esa dificultad está bloqueando otras negociaciones posibles. Y Argentina en particular tiene poca actividad diplomática con África. La concepción estratégica argentina, dicho dramáticamente, así demasiado caricatural, diría, una idea, valor central que sería la soberanía, el foco estratégico en las Islas Malvinas. En el nivel político de esa concepción estratégica sería la recuperación de la soberanía sobre las Islas Malvinas. Y en el nivel estratégico, ya que el tratamiento es básicamente diplomático, procurar reclamar esa soberanía en todos los foros en los cuales tiene oportunidad y que lo hacen, y lo hacen bien. Y también buscar en todas las relaciones bilaterales y en todos los foros el apoyo a la causa argentina en la soberanía, que sería el nivel táctico de movilidad diplomática de la Argentina. A veces, yo he escuchado así de algunos diplomatas brasileros que están cansados de aguantar a la Argentina en sus movimientos de política externa, en sus reclamaciones, sus exigencias, por ejemplo, de apoyo de los países de la región a las causas de la Malvinas, que fue apoyado, y tuvo todos los apoyos que pidió, pero que no hay una abertura para procurar un diálogo mayor, para abrir la mesa de discusiones para otros objetos del Atlántico Sur, como podría ser la desmilitarización del Atlántico Sur. Lo que yo propongo aquí en una formulación estratégica alternativa sería sustituir la soberanía por la cooperación, inclusive con Inglaterra. La cooperación obviamente estratégica sería la cooperación con América del Sur, en el diseño de arcos, como estaba diciendo el doctor Garay, por ejemplo, fortalecer la alianza, la cooperación con África, como estaba diciendo el profesor Boris hoy a la mañana. Hay muchos países africanos que están preocupados también con los recursos naturales de la cuenca del Atlántico de sus territorios, y que estarían muy contentos si América del Sur les abriese los brazos para cooperaciones. De hecho, hay algunas cooperaciones. Brasil estuvo cooperando con la construcción de algunos puertos y el entrenamiento de algunos marinos de algunos países africanos. Pero debería ser una rutina diplomática de nuestros países de América del Sur la cooperación con África. Son nuestros parceros naturales con relación al Atlántico Sur. Ellos están del otro lado del Atlántico Sur. Tienen los mismos problemas que América del Sur con el Atlántico Sur. Entre ellos, la militarización, porque esa militarización va a ser muy difícil crear un arco disuasorio para la capacidad militar que ya está establecida en el Atlántico, sin contar la cuarta flota, sin contar otros movimientos que pueda haber. Ya lo que hay ahí sería muy difícil disuadir, a no ser, que también es un camino de disuasión, la disuasión política. En la medida en que se consolide la cooperación de América del Sur, y que esa cooperación de América del Sur se consolide con una cooperación con África del Sur, se crea un foro con mucha más densidad política para presionar en todos los foros donde se pueda discutir ese tema. No el tema de las Malvinas específicamente, el tema de la desmilitarización y lo que ya fue definido por la ONU como zona de exclusión de armas nucleares. Bueno, se puede hacer presiones políticas encima de eso, y eso tiene efecto disuasorio. Esa sería básicamente la visión que yo tengo sobre el Atlántico Sur. Brasil está construyendo un submarino de propulsión nuclear con el objetivo, digamos, de impedir el uso del espacio marítimo.
Yo no sé si la efectividad para los almirantes, eso es realmente la única posibilidad de disuadir o de evitar el uso del espacio marítimo por tropas, digamos, extrarregionales, o evitar la concentración de fuerzas en el Atlántico Sur. Es decir, evitar la concentración de fuerzas sería una forma de mantener en alguna medida el control sobre el Atlántico Sur. Control del Atlántico Sur que está subutilizado. Es muy poco lo que los países del Atlántico, tanto de América cuanto de África, usan ese Atlántico Sur. Sellan los recursos psíquicos o cualquier otro tipo de recursos. Pretendemos y obviamente queremos el control del Atlántico Sur, pero precisamos usar el Atlántico Sur. Finalmente, esto era básicamente lo que tenía para hacer, lo que sería una revolución copernicana en la estrategia, es decir, desviar entendiendo toda la reclamación justa de la Argentina, entendiendo lo que significa haber perdido argentinos, etcétera, etcétera. Pero lo que fue perdido, es decir, es importante recordarlo, como se recuerda en abril, como lo recordamos en abril de este año, etcétera, etcétera. Pero el Atlántico es mucho más vasto y no se puede perder de vista la posibilidad estratégica de operar en el Atlántico Sur por un enclave de una negociación que va a ser muy difícil de destrabar, muy difícil de destrabar. Inclusive, como había dicho en la otra oportunidad, la cooperación con Inglaterra, con los Kepler y todo eso, no para que los Kepler se sientan más argentinos, para que los argentinos se sientan más malvinenses, que puedan usufruir las riquezas de las Malvinas, poder cooperar con los ingleses, es decir, un uso cooperativo de las Malvinas. A veces me parece tanta cuestión, el gauchito no sé cuánto, no sé qué, y después, para la explotación de los pozos de alto mar se contratan empresas anglosaxónicas o los bancos ingleses operan libremente en Buenos Aires. No digo que sean dos monedas, digo que no se pueden perder las oportunidades por la nostalgia. La nostalgia debe ser mantenida, debe ser recordado, debe ser mantenido el espíritu de la gesta de las Malvinas, pero no perder de visión todo lo que se podría conquistar dentro de las Malvinas. Por último, una pequeña propuesta para nuestro seminario, una propuesta más práctica, que sería la creación de una red internacional de estudios multidisciplinarios sobre el Atlántico Sur, lo que podríamos llamar de REMAS. Sería, a partir del núcleo que estamos aquí, interligar universidades, no apenas nuestras universidades, sino otras universidades que trabajan sobre el Atlántico Sur, no apenas desde el punto de vista estratégico o político, pero también de biodiversidad, de turismo, etcétera, etcétera. Todos los abordajes que se puedan hacer sobre las Malvinas. El objetivo académico o epistémico sería reunir los investigadores, se podría tener un archivo fijo, un archivo virtual, pero fijo, sobre toda la producción del Atlántico Sur, que sería un insumo importante para los investigadores. El objetivo político, obviamente, sería llamar la atención para la importancia del Atlántico Sur y tornar el Atlántico Sur una moneda más socialmente más palatable, es decir, que la sociedad comience a se enterar de lo que es el Atlántico Sur, se comience a importar por el Atlántico Sur, y a partir de esa socialización del Atlántico Sur, buscar la desmilitarización del Atlántico Sur, ya que no podemos igualar en fuerzas a lo que ya al dispositivo militar que hay en el Atlántico Sur. La estrategia es que ellos bajen la capacidad militar. Es solo eso, gracias.